Los acertijos, códigos y los problemas matemáticos son elementos que fascinan a la mente humana desde el inicio de los tiempos. La curiosidad de conocer lo desconocido y descifrar lo que parece indescifrable ha motivado a los seres humanos a develar grandes secretos y en algunos casos hechos espeluznantes. En este top, te quiero presentar los códigos y enigmas increíbles resueltos por el hombre, que cambiaron nuestro mundo y que han sido develados en los últimos tiempos. La historia de la piedra Rosetta es sin duda alguna una de las historias más fascinantes que escucharemos. Es la resolución de un acertijo de 1000 años, que permitió la lectura y comprensión del antiguo lenguaje egipcio. Permitió comprender los jeroglíficos de las antiguas tumbas. Esta permaneció sin traducción alguna hasta que en el año de 1822, un francés llamado Jean Francois descubrió, gracias a la observación, que los 3 textos en verdad correspondían a uno solo. Por tanto, dedujo que si descifraba uno, podía tener la base para entender el siguiente texto. Este descubrimiento develó un cúmulo de conocimiento y permitió al hombre moderno conocer todo el conocimiento del antiguo Egipto. Su descubrimiento fue de pura casualidad. Se teoriza que un soldado de un destacamento francés que estudiaba y desenterraba ruinas dio con el hallazgo. Desde el mismo momento en que apareció esta piedra, causó rivalidades entre los bandos francés y británico, que reclamaban su propiedad. La piedra tiene un peso de 760 kilos y data del año 196 a.C. Contiene un decreto publicado por Memphis, por el faraón Ptolomeo. Lo curioso es que dicha piedra, el texto aparece en 3 idiomas diferentes. La parte de arriba, jeroglíficos egipcios. La segunda franja, el lenguaje demótico. Y la tercera franja, en griego antiguo, una lengua todavía en uso al momento del descubrimiento. Por ella sabemos todo lo que conocemos de la civilización antigua, y gracias a esta traducción llega hasta nosotros todo lo que sabemos sobre la cultura, costumbres y religión del antiguo Egipto. El gran matemático Euler nunca imaginó la forma como el hombre moderno usaría sus conocimientos en diferentes aplicaciones, tras la resolución de un enigma de 300 años. Euler, cuya mente matemática era capaz de calcular series con impresionante rapidez, abordaba los problemas matemáticos más complejos, con pasión y como parte de un juego que era fascinante de resolver. Escuchó sobre el problema derivado llamado los 7 puentes de Königsberg, ciudad prusiana dividida en 4 regiones distintas por las diversas ramas del río Pregel. Hagamos un poco de historia. En ese tiempo, se debatía si era posible un paseo por la ciudad pasando por cada uno de sus puentes sin repetir la ruta en alguno de ellos y volviendo al sitio de partida. Era el acertijo de moda, y muchas personas hacían el recorrido tratando de resolverlo sin éxito. Euler lo abordó como un trabajo puramente matemático, resolviéndolo, y la solución a este acertijo es lo que permite hoy en día que exista el Internet, conectar miles de computadoras en el mundo. Euler creó una nueva geometría de posición. Había nacido la ciencia de la topología, donde lo importante no es dónde están ubicadas las cosas, sino cómo están conectadas entre sí. Este avance matemático dio origen a la geometría de posición que hace posible los algoritmos de conexión de la Internet. Lo que descubrió en ese momento ha servido a dar un impulso masivo a las tecnologías del siglo XX y las sucesivas. Lo hermoso de todo esto es que la regla de Euler funciona en cualquier situación. Descubrió matemáticamente que no era posible caminar por la ciudad cruzando cada uno de los puentes una sola vez. Lo importante eran las conexiones entre los puntos. Esto es lo brillante de su descubrimiento. Los informáticos aseguran que si tenemos en casa una computadora y queremos acceder a un sitio web, debemos conectarnos a un servidor en alguna parte del mundo. Y podemos hacer esta conexión porque en la computadora existen unas reglas incrustadas basadas en el trabajo que Euler hizo en el siglo XVIII, cuando trató de resolver el enigma de los puentes de Königsberg. Esta solución no solo perduró, sino que revolucionó la era de la informática del siglo XXI. ¿Se imaginan rechazar $1 millón? Pues esto es lo que exactamente acaba de hacer el matemático soviético Gregory Perelman, que resolvió uno de los llamados 7 problemas matemáticos del siglo. Cabe destacar que ha sido el único de los problemas resueltos hasta el momento. El Instituto Clay de Matemáticas en Massachusetts, Estados Unidos, lanzó en el año 2000 un enunciado de 7 problemas matemáticos y una recompensa de $1 millón como premio a quienes lograran resolverlos. Es decir, hay $1 millón disponible por cada problema. El problema llamado la conjetura de Poincare tiene que ver con la geometría, la topología y las representaciones gráficas en el espacio. Esto a grosso modo, para no entrar en conflictos matemáticos difíciles de comprender.
Para simplificar el tema altamente matemático, se dice que en una representación esférica con un hoyo en el medio no puede convertirse en una esfera completamente cerrada, que toda superficie finita de esa sin agujeros que la atraviesan la podemos transformar siempre en una esfera sin romper ni pegar nada. Lo sé, difícil de comprender. Un matemático estadounidense de apellido Hamilton trabajaba arduamente para resolver la conjetura. Se había acercado bastante a su resolución, ya que había propuesto un modelo llamado flujo de Ricci, que le colocaban en el camino correcto a la respuesta, pero este se había estancado y no había podido continuar el trabajo. Perelman era un fiel admirador de su trabajo, le contactó en una conferencia y allí le habló sobre algunas ideas que él tenía para usar el modelo de flujo de Ricci, para resolver juntos la conjetura de Hamilton. Sin embargo, nunca lo escuchó. Tiempo más tarde lo volvió a intentar, esta vez a través de una carta detallada a Hamilton. Este último nunca le dio respuesta. Así que sin esperar ayuda, Perelman lanzó en la red un documento donde explicaba matemáticamente la resolución de la conjetura. Menuda sorpresa para Hamilton, quien le había rechazado en 2 o más oportunidades. Así de simple, Perelman lo había logrado. Las instituciones matemáticas del mundo determinaron que en realidad Perelman había resuelto la conjetura y por lo tanto era el merecedor del $1.000.000 más otros honores que le habían otorgado. Nadie suponía la reacción del matemático. Este rechazó todo tipo de honores, invitaciones y sobre todo el $1.000.000 que había ganado, todo lo asociado a la hazaña que había alcanzado. Se recluyó en su casa con su madre, abandonando las matemáticas para siempre. La demostración de la conjetura de Poincare sirve para algo tan importante como es ayudar en el tratamiento contra el cáncer, que hoy es muy común y afecta a millones de personas en todo el mundo. Esto gracias a la representación gráfica a nivel celular en el espacio tridimensional. Permite el estudio de las tumoraciones, cómo estos se propagan y sobre todo cómo tratarlos con antibióticos diseñados especialmente para tal fin. Un académico de la Universidad de Bristol, el Dr. Gerald Cheshire, ha anunciado recientemente que ha logrado descifrar el código en que está escrito uno de los libros más raros del mundo, que ha sido todo un misterio para lingüistas y para criptógrafos durante muchísimo tiempo. El código en sí es el libro conocido como el manuscrito de Voynich, a quien se le han practicado pruebas de carbono 14, que señalan su fecha entre el año 1404 y 1438, siendo catalogado como un auténtico texto medieval. Han sido numerosos los fracasos conocidos en la búsqueda de la traducción, sobre todo para saber a ciencia cierta cuál es el significado de los dibujos de las plantas tan extrañas sobre los rituales de baño y otros dibujos incomprensibles. Se llegó a comparar la búsqueda de la traducción correcta como el santo grial de la criptografía histórica. El investigador señala que tardó apenas 2 semanas utilizando una combinación de pensamiento literal e ingenio para identificar el lenguaje y el sistema de escritura del famoso documento. Señala el lenguaje como protorromance, un lenguaje antecesor de las lenguas romances actuales como lo son el portugués, el español, el francés, el italiano, rumano, catalán y gallego. Sin embargo, el código Voynich sería el único ejemplar que llegaría a las manos del hombre moderno escrito en esta lengua. Además indicó que el texto fue una compilación de monjas dominicas como una fuente de referencia para María de Castilla, la reina de Aragón. Sobre la gramática del libro nos dice que el lenguaje no utiliza signos de puntuación específicos, aunque algunas letras tienen variantes de símbolos para indicar puntuación o acentos fonéticos. Por mucho tiempo se pensó que el libro era una farsa para estafar a buscadores de libros raros y antiguos. Hoy sabemos que es el único ejemplar de una lengua que se pensaba extinta. Para nadie era un secreto que los alemanes se abalanzaron con fiereza sobre el mundo, ganando batallas y avanzando con su régimen de terror, arrasando pueblos. Los esfuerzos de los aliados eran efímeros. Era necesario romper el increíble sistema de comunicación nazi, que usaban las llamadas máquinas enigmas, que cambiaban todos los días su sistema de codificación y que poseía el código más difícil e increíble para ser descifrado. Fueron numerosos los intentos, y hubo avances considerables en búsqueda de romper el código. Los polacos descifraron la posición de los rotores al escribir, pero al no tener acceso a las máquinas no pudieron continuar. Pero ya viendo que la guerra avanzaba cada día, se dieron a colaborar con los franceses y británicos. El avance de sus investigaciones sobre las máquinas Enigma se detuvo completamente. Fue entonces que la inteligencia británica armó un equipo y llamó a Alan Turing para dirigirlo en el año de 1938. Le encargó el decodificar los mensajes de la flota naval alemana, que operaba los submarinos en el Atlántico. De su intelecto nació el diseño de las primeras máquinas Bombi, los cuales eran dispositivos electromecánicos construidos exclusivamente para romper los códigos de Enigma. En definitiva, Turing mejoró el método polaco y alcanzó la hazaña de romper el código.
Se produjeron en esa época 211 unidades y unas 120 más para Estados Unidos, pero culminada la guerra, el primer ministro británico ordenaría su completa destrucción, incluso de la documentación. El hecho de que el cifrado de Enigma había sido roto durante la Segunda Guerra permaneció en secreto hasta finales de los años 60, y fue hasta décadas recientes que se supo con exactitud la magnitud del alcance de sus protagonistas, entre ellos Alan Turing, padre de la informática teórica, de los ordenadores tal y como los conocemos hoy en día y de los primeros avances de la inteligencia artificial. El resultado de la Segunda Guerra Mundial pudo haber sido muy distinto, si no fuera por el rompimiento del código que aceleró la caída del nazismo, gracias al intelecto de un hombre llamado Alan Turing. ¿Cuál es la historia que más llamó tu atención? Déjame saber si conoces algún código descifrado en los últimos años. Te invito a visitar mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Nos vemos en el siguiente video.